Desde su portada hasta su última página, el Libro de Mormón menciona a los lamanitas. Esta curiosa palabra no es más que el gentilicio del pueblo de Lamán, el hermano mayor del profeta Nefi, cuyos descendientes eran llamados nefitas, por supuesto. ¿Qué hay con estos lamanitas? ¿Por qué son mencionados a lo largo de todo el Libro de Mormón? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes son? Estás escuchando el programa diario, presentado por el Canal de los Santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El Libro de Mormón cuenta el relato de dos pueblos, los nefitas y los lamanitas, rivales y enemigos durante siglos por cuestiones políticas y religiosas, a pesar de tener un origen común. Nefi y Lamán eran hermanos, hijos del mismo padre, Lehi. Con el tiempo, el grupo que en el Libro de Mormón se conoce como lamanitas creció y también incluyó a otros grupos, como algunos que llegaron a ser lamanitas a causa de sus disensiones de los nefitas. Hacia el final del Libro de Mormón, vemos que los lamanitas que no creyeron en el Evangelio de Jesucristo vencieron y destruyeron por completo a la nación nefita. Esta destrucción había sido anunciada por los mismos profetas nefitas, quienes rogaron a Dios que las enseñanzas del Evangelio fueran preservadas para que en algún futuro los lamanitas las conocieran y las aceptaran. A muchos de esos profetas el Señor les prometió que en los últimos días los lamanitas llegarían al conocimiento de su Redentor y que serían parte de su pueblo del convenio, y que el poder del cielo estaría entre ellos. La revelación manifestada a través de José Smith confirmó que las promesas en el Libro de Mormón sobre los lamanitas seguían vigentes. Lo encontramos en la sección 10 de Doctrina y Convenios. Y les dije a los profetas del Libro de Mormón que les sería concedido según su fe en sus oraciones. Sí, y esta fue su fe, que mi evangelio, el cual les entregué a fin de que lo predicasen en sus días, llegara a sus hermanos los lamanitas y también a todos los que hubieran llegado a ser lamanitas a causa de sus disensiones. ¿Quiénes eran o quiénes son los lamanitas? Cuando José Smith recibió por primera vez las visitas del mensajero celestial que se identificó como Moroni, este le habló de las planchas diciéndole que era un registro antiguo que daba razón de los antiguos habitantes de este continente, es decir, del continente americano. En aquellos días, cuando fue publicado el Libro de Mormón, es decir, las primeras décadas del siglo XIX, los pueblos europeos, y por lo tanto también los estadounidenses de origen europeo, tenían por cierta una tradición muy añeja según la cual ellos, los europeos, descendían de las 10 tribus perdidas de Israel mencionadas en la Biblia. De esa forma se sentían más involucrados con el Señor mediante el pueblo del convenio de Israel, pero el Libro de Mormón venía a poner sobre la mesa otros pueblos, en especial a los pueblos nativos de las Américas, como ovejas perdidas de la casa de Israel, y por lo tanto parte del pueblo del convenio del Señor. Es comprensible que algunos de los primeros miembros de la iglesia tuvieran interés por identificar qué grupos en específico eran descendientes de los pueblos del Libro de Mormón, y pronto se llegó a considerar a los indígenas de América como los herederos de las promesas del Libro de Mormón. Esta fue una más de las ideas que desafiaban las creencias de la gente que rechazaba el mensaje del Evangelio restaurado. Pero los que creían y se unían a la iglesia tenían un entusiasmo por dar a conocer el Libro de Mormón a los lamanitas. En 1830 tuvo lugar el primer envío formal de misioneros que fueron a pueblos que los santos consideraban lamanitas. Casi 20 años después, ya instalados en el oeste de los Estados Unidos, los miembros de la iglesia tuvieron el contacto frecuente con grupos de indígenas americanos, que no siempre fue fácil e incluso llegó a haber conflictos, pero siguió habiendo misioneros entre ellos. Sin embargo, el Libro de Mormón no da mucha información en cuanto al contacto que los pueblos de quienes habla hayan tenido con otros pobladores en la tierra prometida. Por eso era fácil suponer que las personas llegadas desde Babel o Jerusalén, como Jared, Lehi, Mulek y sus familias y amigos, eran los primeros grupos
o los más grandes, o incluso los únicos que habían poblado América. Pero el Libro de Mormón nunca dice que los pueblos descendientes de aquellos profetas guiados hasta América por el Señor hayan sido los únicos que la habitaban o que fueran los más poderosos o importantes. Un artículo publicado recientemente por la Iglesia sobre este asunto hace notar que, de hecho, las pistas culturales y demográficas incluidas en el texto del Libro de Mormón implican la presencia de otros grupos. En la Conferencia General de abril de 1929, el presidente Anthony W. Ivins de la primera presidencia advirtió lo siguiente: debemos tener cuidado con las conclusiones a las que llegamos. En el Libro de Mormón no se dice que no había habitantes aquí antes que los pueblos que describe, ni tampoco se dice que no vinieron otros pueblos después de ellos. La introducción al Libro de Mormón en su edición actual expresa la postura oficial de la Iglesia sobre quiénes son los lamanitas. Dice así: los lamanitas se hallan entre los antecesores de los indios de las Américas. No son los indios de las Américas, ni son sus únicos posibles antecesores, sino que se hallan entre ellos. Aún así, el mensaje del Libro de Mormón y las promesas del Evangelio restaurado son para todos los hijos de nuestro Padre Celestial, y Él no hace acepción de personas.